RCTV Internacional no se hace responsable por los conceptos, opiniones, comentarios y o actividades emitidas o realizadas por las personas que participan en este programa. RCTV Internacional presenta Alerta. Imagina que irrumpen en tu vida. A mis 17 años fue interrumpido mi paso, como yo lo describo, como por 3 lobos del destino que violentaron mi vida a todo nivel, siendo una niña que pues nunca se había paseado por el escenario sexual, siempre con todas esas inquietudes y llenita de sueños, pues. Que te dejan marcas imborrables. Había un silencio reinante en el carro. Las facciones de ellos cada vez se ponían como más duras. Yo les preguntaba para dónde vamos, no me respondían para dónde vamos, hasta que empezaron a responderme de una manera grosera. Que yo no puedo dejar de quebrantarme, aunque hayan pasado los años que hayan pasado. Me llevaron a este escenario y me convertí en la víctima de 3 agresores. Yo recuerdo que hay una disputa de horas. Yo no puedo determinar cuánto tiempo estuvimos peleando. Ellos me arrancaron la ropa, ellos me lanzaron para el piso, entre ellos se peleaban. Ellos tenían una rivalidad a ver quién era primero el que me iba. Ellos lo que querían era penetrarme forzosamente. Yo era virgen. Yo, intentaba defenderme de ellos. Me defendí muchísimo durante horas. Yo quedé totalmente desnuda. Y ellos el piso, como te dije, estaba levantado por el concreto. Ellos me arrastraban de un lado a otro. Ya yo estaba bañada en sangre, bañada en llanto, ya totalmente agotada. Ellos encontraron la manera de poder controlarme entre los 3 y me montaron en la parte posterior del carro. Uno por una puerta me metió, el otro por la otra puerta me agarró las piernas y el tercero se metió en el carro por delante y finalmente empezaron como unos animales a violarme en turno. Uno primero y siempre con palabras asquerosas para conmigo, que yo me merecía todo lo que me estaba ocurriendo, que eso es lo que a mí me gustaba. Alerta. Violación. Un delito silencioso. Todo acto sexual sin consentimiento es una violación. Un delito que atenta contra lo más íntimo y profundo del ser humano. Esta es una de las razones fundamentales por las cuales es difícil llevar un registro sobre violaciones en Venezuela. Sin embargo, recientemente se pudo conocer que tan solo en Guarenas, durante los 2 primeros meses de este año, se han procesado 18 expedientes sobre abuso sexual, según cifras de la subdelegación para esa localidad del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC. Este es un indicativo de lo que silenciosamente puede estar ocurriendo en diferentes partes del país y que constituyen el motivo fundamental de nuestra alerta de hoy. ¿Qué pasa cuando una persona es víctima de abuso sexual? ¿Quiénes son capaces de cometer un delito como este? ¿Está acaso el peligro más cerca de lo que podemos imaginar? ¿Sabe usted hasta qué punto familiares y amigos de una víctima de violación sufren también las consecuencias? ¿Por qué una persona violada prefiere guardar silencio? ¿Cómo escuchar los gritos en silencio de un presunto niño abusado? ¿Qué puede representar tener un violador en serie dentro de una comunidad? Beatriz Bustamante es una víctima de violación. Hoy intenta ayudar a quienes les ha tocado vivir esa amarga experiencia. Su historia, junto con cada uno de los testimonios que presentaremos en el programa, representa la voz de quienes intentan superar y afrontar una violación. Yo venía de una actividad del colegio, bajando con mi morralito en la tarde, tranquilita, ya iba de vuelta a mi casa. ¿Ibas por una calle de Cumbres de Curumo? Sí, por una calle de Cumbres de Curumo y se detuvo un carro a mi lado con 2 de los amigos de esta persona. Y me hacen un llamado, Titi, vente, que aquí que le ocurrió algo. Y yo yo sentí que era la oportunidad yo no pensé en mi mamá y mis hermanos, sí pensé, pero me monté en el carro. Pensando que era una oportunidad perfecta para demostrarle aquí que me gustaba, que me encantaba, que puedo hacer yo por él. Y no regresé. Me monté en el carro con ellos 2
Esta persona realmente no estaba pasando por ningún problema. Calles más abajo lo recogieron y ahí pues arrancó mi pesadilla. Me pararon la historia, me la cambiaron por completo. Ellos eran muchachos que eran vecinos digamos de la zona donde yo vivía. ¿Dónde vivías? Yo vivía en Cumbres de Curumo, en Caracas. Y ellos eran vecinos, pero siempre en la zona se destacaban dos grupos que se diferenciaban. Uno que eran los chicos buenos, tranquilos, de familia, entre esos estaban mis hermanos y todos nuestros amigos, y los otros que eran de conductas inadecuadas, eran así, digamos, intentando ser respetuosa, pues malandrita, por usar un término coloquial. Yo también siempre lo digo, lo prohibido siempre ha sido como una atracción para el que se lo están prohibiendo. Y a mí, bueno, pues me decían que no debía tratar con estas personas, pero inclusive uno de ellos poderosamente me llamaba la atención. El 40% a nivel mundial, y son investigaciones que señalan esto, de las violaciones ocurren en la casa, en la escuela, en el trabajo, en lugares que aparentemente nosotros pensamos que son seguros. Y el 70% de esas violaciones ocurren por personas que nosotros le tenemos confianza. Nuestros padres, hermanos, amigos, allegados, compañeros de trabajo. Todo esto a espaldas de mi familia, que es como un buen adolescente, pues desatendiendo los llamados que nos hace la familia, que eso es un error garrafal. Pero, irónicamente, conocer a sus agresores fue una carta que Beatriz jugó a su favor. A mí me vino mi corazón hablarle al tercero de ellos, decirle al oído cuando él me estaba violando, penetrando en una de sus oportunidades, porque ellos pasaron un rato largo penetrándome. Yo me acordé que él siempre me decía cuán bonita yo le parecía, y además ir respetando lo que sentía su amigo por mí, ¿no? Él siempre me pretendió de una manera escondida. Y bueno, yo empecé a decirle, él violándome, calladita, que por favor me sacara de ahí, que por qué tenía que ser así, que me llevara él solita. Llévame tú solita y estamos solos, pero ¿por qué esta locura? Sácame de aquí. Y bueno, y él atendió el llamado, además él era el dueño del carro. Y bueno, pues vámonos de aquí a sus grandes amigos, y se montan y vamos otra vez vía Cumbres de Curumo. Y estamos en Cumbres de Curumo. Yo tuve la oportunidad, yo no sé, yo nunca pensé nada, mi niña, todo fue fluyendo y como yo bien digo, de la mano de Dios, yo abrí el carro y me lancé del carro. Y salí corriendo. Pero empecé a correr, desnuda, con un pedazo de trapo. ¿O simplemente corría? No, corría y llegué hasta el intercomunicador de mi edificio, sin volteando, para ver si no me estaban persiguiendo. Yo no entendía que después de tanta locura también yo había salido, porque ya yo pensé que me iban a matar. No tuve la fortaleza de tocarle a mi familia y le toqué a unos vecinos, porque me daba terror tocarle a mi madre, a mis hermanos. Yo estaba totalmente ensangrentada, las plantas de mi pie no tenían forma. Ellos espantados primero por verme como yo estaba estaba totalmente bañada en sangre, mi cuerpo estaba totalmente, sobre todo la parte posterior que ellos me arrastraban abierta, rota, herida. Ellos de una vez me abrigaron con el amor que sienten por nosotros, por toda mi familia, y a las horas pudieron llamar a mi mamá porque ellos no hallaban cómo hacerlo. Y yo no quería que lo hicieran. Yo tenía mucho miedo, porque además, como adolescente me lo habían advertido. Entonces yo me sentía culpable. La vergüenza y la culpa son los primeros sentimientos que asaltan a una víctima de violación. Beatriz, por no escuchar las advertencias de sus familiares, se sentía responsable de lo que le sucedió, y la culpa la convirtió en blanco de nuevas agresiones. Tras una violación, quedan en las víctimas sentimientos de culpa y un profundo desapego a la vida. Beatriz Bustamante, luego de enfrentar una brutal violación por quien fuese su ilusión de amor juvenil y sus dos amigos, fue agredida una vez más, al tratar de escapar del miedo y la culpa, aunado a los abusos del sistema judicial que para ese entonces le tocó vivir. Yo como adolescente aterrada, ya yo estaba muerta, Alexandra, a mí ya no me interesaban nada, todos mis sueños me los habían lanzado como para el fondo del mar, y ya yo era sucia, ya yo estaba sucia, ya yo era la perra.
ya yo era la perra, ya yo no quería vivir. Inmediatamente se trazaron estrategias para la captura de estos tres demonios de mi destino. Al cabo de menos de una semana, ya de mano de los cuerpos de policía y un funcionario que le tiene mucho respeto a mi padre, que se ocupó pues de ser bien eficaz, los tres agresores estaban detenidos. Se estaba anunciando el inicio de un procedimiento judicial donde la víctima era yo, donde una vez más iba a ser agredida yo por un sistema judicial que era totalmente, como bien te dije. ¿Agredida por qué? Bueno, agredida porque las leyes pues no responden de una manera certera. Había muchos, sobre todo de la familia, muchos momentos de desespero y los entes competentes de atender el caso le sumaban tragedia a lo que ya yo estaba viviendo. Cuando a mí me interrogaban no había delicadeza para conmigo. La niña viene bañada en sangre. Bueno, ya se bañó, perdóname la redundancia, ya la limpiaron. Pero yo estoy llena de heridas y las primarias son las heridas que tengo adentro. Cada vez que me preguntaban algo, yo sentía que me estaban tratando como una ramerita. Ajá, ven acá, ¿cómo fue eso que te hicieron? Pero ¿no será que te gustaban los muchachos? ¿No será que tú estabas ebria? ¿No será que tú consumiste droga? ¿O será que tú le pediste a ellos que querías, pero después te asustaste? Después no querías con los tres. Venía insulto tras insulto, venía agresión tras agresión. Que le hacen preguntas capciosas como qué tipo de vestimenta llevaba, qué hacía usted con esa persona a altas horas de la noche, qué tipo de vínculo tenía con su presunto agresor. Y entonces, fíjate, denunciar es desnudar la intimidad en algo que es muy delicado para las mujeres y para los hombres, que es hablar de sus relaciones sexuales. Hay muchas cosas que no registro. Yo lo que sí te puedo comentar en cuanto a mi familia es que a la semana más o menos de ya estar detenidas las personas del hecho, yo me fui de la casa. Yo agarré un morralito y yo me fui de mi casa con 17 años porque me sentía que yo no era digna de mi familia. Y así pasaron años, yo no regresé a mi casa. Yo tenía un desarraigo a la vida profundo. Yo empecé a salir del trabajo y me iba para la discoteca más conocida de la zona, 2, 3 de la mañana para entonces, y empecé a tomar. Yo era una chamita, yo me acuerdo que yo me ponía en la barra y yo le decía, yo no sabía tomar, pero yo quería cosas detonantes, porque yo me quería morir. Y para mi época había solo dos tipos de deterioro, gracias a Dios, digo ahora. Había cocaína y había marihuana. Yo realmente la marihuana no la probé, pero no me llamaba la atención porque yo no quería ni reír, ni comer, ni estar fantaseando. Yo lo que quería era morirme, por lo que sí, pues le puse la mano a la cocaína. El sentimiento de culpa surge inmediatamente después de una violación. En ese momento, con frecuencia, la frase "tú te lo buscaste" aparece por todas partes. Pero si algo debe trabajarse en la víctima, es que sin importar la circunstancia, cualquier abordaje sexual sin consentimiento es un delito. Ingrid Arocha estaba drogada cuando abusaron de ella sexualmente. ¿Pero acaso esto justifica su violación? A los 15 años de edad comencé a consumir drogas debido a las presiones en la misma casa, ¿sabes? La llamada rebeldía. Bueno, comencé fumando cigarrillos, luego fue creciendo, fumé marihuana. Después pasó un poco más de tiempo y comencé a consumir cocaína a los 17 años de edad. ¿Tu experiencia vivida? Bueno, mi experiencia, un día bajo los efectos de la droga fui abusada sexualmente por un hombre en medio de la discoteca, de la rumba, de la fiesta, dopada. Él me invitó a un hotel porque tenía una porción de drogas y yo acepté. Fuimos. Y resulta que él abusó de mí, pues yo no quería tener sexo con él, sino íbamos solamente al consumo, ¿me entiendes? Y luego, bueno, logré escaparme de la habitación. A los 2, 3 días volví a la misma discoteca, a pesar de lo que había pasado, y resulta que el hombre también estaba en la discoteca. Yo fui a entrar al baño, él me siguió, me forcejeó de nuevo, cerró la puerta y volvió a hacer lo mismo. Fueron 2 veces que fui abusada. Cuando salí, bueno, nadie quería hacerme caso porque yo me lo había buscado, porque yo estaba drogada, eso te lo buscaste tú. Bueno, nadie me ayudó, pues. No fui, no puse una denuncia por el estado en que me encontraba, pues me daba vergüenza
de cómo yo estaba y, o sea, con qué moral pues iba yo a decir, abusaron de mí si yo estaba en ese estado, ¿me entiendes? Me dio vergüenza. Pero sí fue un trauma psicológico porque de verdad ninguna mujer quisiera que le ocurriera esto, ¿sabes? Pareciera que hay una serie de concesiones invisibles sociales que presuntamente arrastran al hombre al acto de la violación, cuando eso no está escrito en ningún lado, cuando eso no está permitido y cuando el acto sexual debe ser un acto consensual. ¿Qué haces después de esto? Tú me dices que no pones la denuncia, regresas a tu casa, sigues de rumba, sigues consumiendo droga. Fui a donde una amiga, donde yo no podía pasar mucho tiempo tampoco, porque hubiese sido el primer lugar donde me hubiese quedado, pero no. Fui, hablé con ella y me dijo lo mismo que me dijeron las personas en la discoteca, ¿no? 2 días después. Que bueno, eso te lo buscaste, tú viste cómo andabas, yo te lo he dicho, no andes en eso, y tú sigues y bromas. Bueno, me di vuelta y seguí caminando, pidiendo comida en la calle, en restaurantes, caminando, pidiendo dinero en la calle. Fíjate cómo se distrae y cómo se lleva el acto de violencia, que es la violación, para agredir y seguir denigrando a la mujer y colocarla a ella como víctima. Y no colocarla a ella como victimaria y no como la situación de víctima. ¿Nunca pusiste la denuncia? Nunca puse la denuncia. ¿Te sentiste mal por lo que veo? ¿Sentiste que eras culpable, que realmente te lo habías buscado? Sí, y indistintamente de cualquier cosa, pues no es justificable lo que ese hombre hizo, ¿no? Sí, amén, exacto. Él no lo estoy justificando tampoco, tienes razón, no lo estoy justificando. Pero de verdad que no puedo sentir algún rencor por él porque no lo conozco, ¿sabes? Sí siento cierta rabia porque no debió haberlo hecho. Pero por otra parte yo también me lo busqué, sí. Y si hubiese tenido el chance de denunciarlo, me hubiese atrevido al menos a denunciarlo, creo que sí, hubiese pagado por su crimen, pero yo no era la persona indicada para hacerlo pagar. Y no eras la persona indicada porque estabas entonces bajo efectos de la droga. Exacto. Es como tú te sientes. Exacto, así mismo, así. El único que puede hacerlo pagar es Dios, entonces por lo tanto yo no puedo juzgarlo ni puedo justificarlo tampoco. Que no nos interesa que el vulgo piense si es verdad o es mentira. Lo que nos interesa es que la autoridad pueda, a partir de ese dicho, hacer una investigación que compruebe eso, ¿no? Ingrid, por el sentimiento de culpa que le invadía, no denunció, no habló, no buscó ayuda y las consecuencias de ese silencio la acompañan hasta hoy. ¿Esta violación marcó tu vida de qué forma? Bueno, aquí tengo a mi bebé, es producto de eso, ¿sabes? Y aquí está conmigo mi hijo. O sea que saliste en estado. Salí en estado, sí. Decidí tener a mi hijo por eso, porque él no tiene la culpa de verdad, él no sabía, él solamente lo acaban de engendrar cuando pasó eso, ¿sabes? No tiene la culpa de que su padre haya hecho eso y que yo haya estado en el estado que andaba, pues, que yo haya estado bajo los efectos de droga. Él no tiene la culpa, yo lo amo. En Gaceta Oficial número 37.705 se establece como obligatorio por parte de los médicos hacer conocer a las víctimas de violación que pueden exigir el anticonceptivo de emergencia para que se les suministre después de las 24 horas y antes de las 72 horas del abuso sexual. La culpa y las agresiones verbales o psicológicas no solo afectan a la víctima de una violación, sino también a sus familiares, quienes llegan a desmoronarse. Las víctimas de una violación no solo son las personas abusadas, las familias también son invadidas y ultrajadas por el miedo, por sentimientos encontrados, por no saber qué hacer o cómo abordar el tema. Y eso fue lo que sucedió en el caso de Beatriz Bustamante, tras haber sido víctima de un abuso sexual. Caes en las drogas, caes en el alcohol. Ahora, ¿tu familia te buscaba? ¿Tú los buscabas a ellos? ¿Había algún tipo de encuentro? ¿Cómo va desarrollándose todo esto y durante cuánto tiempo? Sí, bueno, durante muchos años ellos siempre desesperados fueron detrás de mí, pero ya yo me había convertido en una muerta en vida. Yo los extrañaba tanto. Yo quería pedirles que no me vieran sucia. No hubo una comunicación. Hablar del tema de la violación y cuando eres víctima y cuando entre tus familiares es muy difícil. De hecho, han pasado 25 años y yo no me he sentado con ninguno de mis familiares. Bueno, sí, con mi padre, que él es un loco divino porque él es un ser maravilloso, profundamente humano, y uno de mis hermanos que es menor y que no vivió el momento.
Sin embargo, él fue víctima mía porque él nace posterior a todo esto. Yo estuve un interín cerca de mi madre, que volví por un par de meses y él vivía con ella y yo le robaba todo a él. Eso se va haciendo un eslabón detrás de otro cuando la violencia está presente. Yo le robaba a él lo que tenía para mi consumo. Me acuerdo de le quité cuanto pude, se lo quité yo a él para ir y consumir. Yo iba a visitar la casa y ya llegó un momento que me tenían miedo. Y así pasaron los años. Te fuiste a Cuba entonces, buscando rehabilitarte. Para mi corazón, yo entendí que Cuba era pues un sinónimo de un spa, certero además para limpiarme. Pero cuando yo llegué buscando auxilio, vamos entrando al sitio, al spa, y Alexandra, cuando vamos entrando, yo voy así pasando en el carro y lo que leo es: bienvenidos al hospital psiquiátrico Mazorra. Digo, Dios mío, si yo estoy entrando en un manicomio. Y ya entrando, ya adentro, pues no había marcha atrás. Además, tú sabes, mi madre desesperada, todo el mundo desesperado. Yo entro en un sitio que no era el que yo esperaba. Yo era un ser en un lugar extraño. Yo destacaba en el manicomio porque yo era una niña que la pusieron en un sitio equivocado. Yo le estaba pidiendo auxilio al mundo porque yo no te voy a seguir a mi familia. Yo quería, nunca hubo una comunicación certera, porque ni mi familia podía ni yo podía, porque no es fácil. Te violentaron a tu niñita, te violentaron a tu hermanita, te violentaron a tu hija. ¿Cómo hablas tú de eso? ¿Cómo se sientan a hablar de eso? Yo fui abandonada en este sitio. Para mi familia le dieron las directrices que era lo mejor y mi familia desesperada pues era lo mejor y lo hicieron. Pero resulta que el abandono y la falta de amor regalaron a mi vida otro escenario espantoso. Yo estaba desesperada en ese hospital, en ese psiquiátrico. Yo necesitaba que me sacaran de ahí. Cuando me monto en el avión finalmente, casi 8 meses, 9 meses después, cuando no fui asistida por el amor y el afecto que todas las víctimas de violencia necesitan, yo en el avión me tomé todo lo que me pude tomar. Yo llegué totalmente ¿Alcohol? Ebria al aeropuerto internacional de Maiquetía, donde estaban mis familiares. Les pasé por al lado, tenían unas bombas, unos globos, un peluche. Le pasé por al lado, casi que sin reconocerlos. Los vi, hola, hola. Yo, mientras ellos dormían, ya yo me había ido de la casa. Ese mismo día, me dices. Ese mismo día, cuando ellos amanecieron, ya yo tenía una sobredosificación de cocaína en mi cuerpo. Yo vine a matarme, porque me he entendido una vez más que mi vida no tenía sentido, que no había llamado a ninguno que atendiera a nadie, que ya se había acabado, que cuando me violaron esos tres lobos, esos tres locos, ya se me había acabado todo, porque efectivamente yo soy una sucia, una cochina, que yo no merecía estar aquí. Y yo regresé, la pioja otra vez, de 23 años, metí en un barrio buscando la droga. Ustedes hacen una labor adentrándose en los barrios. En uno de esos barrios, los más peligrosos donde te has metido trabajando, yo estaba buscando droga para consumirla. Superar una violación puede llevar toda una vida e incluso pasar de generación en generación en un mismo núcleo familiar. Tal es el caso de Dolores, a quien llamaremos así para ocultar su identidad, a quien un depredador sexual la sometió por años y con su miedo y su silencio arrastró a uno de sus tesoros más preciados. Bueno, mira, es que yo tengo 3 años que me separé de mi esposo. Tuve 7 hijos con él. Es una cantidad de hijos que todo el mundo se pregunta, oye, ¿cómo tuviste tantos hijos? Pues supieras que la mayoría, 5, fueron productos de violación. Él estaba conmigo todo el tiempo, ya tenía relaciones sexuales conmigo todos los días. No respetaba que yo tuviera el periodo, no respetaba de que yo estuviera enferma, que me sintiera mal. Y cuando yo no quería tener relaciones con él me maltrataba, me golpeaba. Él violó a su propia hija. Lo hizo 2 veces, claro. No hubo penetración, pero sí llegó al acto a acabar. Los actos lascivos son los abusos que se cometen en los bebés, pero sin llegar al acto sexual como tal. Son abusos generalmente que uno los ve relacionados con familiares, con amigos, con personas que viven en la casa, familiares cercanos, tíos o tías en el caso de los niños, algunos amigos, vecinos con que los niños frecuentan. Esto es mucho más frecuente que lo que uno cree. Yo estaba en Oriente, yo dejé mis hijos con él, ¿verdad? Bueno, que todos son hijos de él. Yo nunca me imaginé de que él tenía eso en la mente, de que él iba a violar a su propia hija. Cuando yo viajé, la misma noche que yo viajé,
él le dice a la niña que se pase para el cuarto donde dormía de un niño que es epiléptico, y que el niño se acueste con la hermanita porque le puede dar el ataque y así la hermana lo cuida, ¿no? La niña se pasó para el cuarto, se quedó, ¿Cuál es la edad de la niña para ese momento? Tenía 10 años. Entonces ella se pasó para el cuarto y cuando está dormida, ella dice que él empezó a tocarla, agarrarla. Al otro día, yo no estoy sabiendo nada, al otro día, en la noche, la niña le dijo, la niña que se quedara ahí, la niña no se quedó, se acostó con las hermanas, y cuando las hermanas se durmieron, él la levantó en peso, la llevó otra vez para el cuarto y la volvió a violar. Pero, sin embargo, me dices que no hay pruebas de violación. Claro, porque yo la llevé al forense y la niña no está rota, no la penetró, pero sí le acabó. Sí le acabó a la niña, y la niña, bueno, ella puede dar testimonio, la niña tiene un trauma ahorita, que es una niña rabiosa, una niña callada. ¿Qué quieres pedir tú y qué quieres tú que la gente sepa, ya que estás pasando una situación tan difícil? Y imagínate, a uno hasta le da temor a dejarte de esta forma, ¿no? Bueno, mira, yo lo que quisiera es que se haga justicia, ¿verdad? Que se haga justicia de que esto no quede impune, lo de mi hija, y que este señor que anda en la calle es un loco, un psicópata, aparenta ser una persona buena, pero es un criminal, un psicópata, que hagan justicia con él. ¿Cómo podemos identificar y qué podemos hacer cuando nuestro niño es el abusado? Beatriz Bustamante sabe lo que significa vivir con las huellas de una violación. La agresión sexual desprende un sentimiento arraigado a la muerte que asfixia. Nosotras no queremos es morir. Para nosotros la vida pierde sentido cabalmente. Ya a estas alturas de mi vida sé que pues la vía, el fin, el cierre de la historia de las mujeres víctimas de violación son varios, como que quedas esquizofrénica es uno, completamente esquizofrénica, otros que te prostituyes, otros pues que creo que es el primario, te matas o quedas muerta en vida porque te entierras en la droga, como yo lo hice por mucho tiempo. Pero estas huellas son más profundas y difíciles de detectar cuando se trata de un niño. Tal es el caso de nuestro siguiente testimonio, que nos revela una familia deshecha por el posible abuso sexual. Una mujer quien dice ser violentada por su pareja y quien hoy denuncia presuntamente que este hombre fue capaz de abusar sexualmente de su propio hijo. Aunque ella quiso dar la cara, nos vemos obligados a ocultar su identidad, atendiendo a disposiciones legales de protección al menor, que nos impiden suministrar cualquier dato que permita la identificación del niño y su exposición al escarnio público. Este caso se ha llevado a instancias legales desde el 19 de marzo de 2007, sin que hasta los momentos se haya logrado obtener una respuesta. Este relato constituye un verdadero alerta para los padres o quienes tienen en sus manos la responsabilidad de menores de edad. Cuando el niño tiene como 4 o 5 meses que nos cambiamos para el nuevo apartamento, entonces comienza una agresividad terrible, porque entonces nos gritaba comiendo, tiraba los platos de comida al piso, entonces zarandeaba al niño en el aire. Yo estaba como aterrorizada, porque entre la violencia física que ejercía sobre mí, sobre el niño, en unas oportunidades intentó arrancarle los 2 brazos al niño, nos tiraba contra la pared, nos escupía la comida, o sea, una situación terrible. ¿Tú tienes exámenes forenses de todo esto que has venido relatando? Sí. El examen forense dice, posterior a evaluación psiquiátrica del consultante, puede concluirse que se evidencia trastorno de vinculación de la infancia. Es física la presencia de temor. Son frecuentes las agresiones que el mismo niño se hacía por la violencia que sufría. ¿Cómo era eso? El niño se jalaba los cabellos, el niño se pegaba puños y me pegaba a mí muchos puños en la cara. Y me jalaba los cabellos igual que como veía que el papá nos maltrataba. Cualquier cambio que uno le vea a un niño en su conducta, el padre tiene que estar atento, el familiar tiene que estar atento, hablar con ellos, preguntarles que no tengan miedo, que digan lo que les pasa, cómo le fue en su colegio todos los días. ¿Tú le preguntabas al niño qué hacía? ¿Qué pasaba con él? Su papá llegaba, le pegaba en las manitas, le cortaba las uñas, le quitaba mechones de pelo, que le daba golpes, y tenía miedo, no quería volver más al colegio.
Y siempre que veía al papá, el niño venía hecho pupú. Debe hablar con su hijo, debe aceptar como algo creíble lo que su niño le está diciendo, debe consultar al pediatra, el pediatra le va a hacer un examen médico, le va a hablar con el bebé y generalmente el pediatra, nosotros los pediatras los referimos a los psiquiatras infantiles y orientamos a los padres a los que tienen lo de que deben hacer. En este momento, la madre del niño relata actos lascivos que por disposiciones legales no podemos transmitirles. Al niño le dolía mucho y cuando terminó le puso la pistola en la boca y le dijo al niño que si él decía algo, me mataría a mí, haría correr mi sangre y luego seguiría con el resto de mi familia y luego con él. Y que por lo tanto no me podía contar nada. Y por eso yo no te decía nada, mamá. Y por eso es que yo me quería ir de los colegios y no te decía nada. Entonces y lo hizo muchas veces. No solamente se lo hacía a él, se lo hacía a otros niños más, que siempre era en grupo de 6 niños, que le hacían las mismas maldades que a él, que a ninguno lo llamaban por su nombre, sino se refería a ellos con grosería, con malos tratos, y que además de eso le sacaban películas con una cámara grande de 3 patas. La vio la psicóloga forense y hizo un informe, y eso está ahí en el expediente. El examen anorrectal revela de que había traumatismos anorrectal antiguos y a repetición muchas veces. Yo estuve presente con mi hijo cuando le hicieron el examen y realmente había pocos pliegues anales borrados. El médico me dijo que realmente la mucosa de adentro muy despulida demostraba cómo el niño fue violado muchas veces. Cuando son niños abusados a nivel del área anal, por la vía anal, generalmente se pierden los pliegues, el esfínter se hace mucho más laxo. Es mucho más laxo y se pierden los pliegues. Uno puede hacer el examen rectal con mucha más facilidad. Y en estos casos, bueno, es lo que uno encuentre como médico, lo que diga el niño, que es el paciente, que es a quien uno le debe creer, quien es a quien uno debe aceptar todo lo que él dice. Porque a los niños, todo lo que nos dicen los niños, los pediatras, casi todo lo creemos. Incluso el niño hace dibujo al hombre y se dibuja como lo ponía él. Cuando lo llevaba a estos sitios donde tenía la cámara de tres patas, el niño me dice que estos son amarres, cadena. Él me dice que este es su papá, lo desnuda desnudo, porque así se ponía el papá delante de él, y se dibuja él desnudo, y se dibuja atado. Bueno, él dibuja la pistola con la que el papá lo amenaza, este que lo hace en detalle, este que dibuja la bala, y él dice que aquí, él hace un círculo, porque aquí se prendía candela, aquí se ponía rojo cuando salía la bala. O sea, él evidenció el disparo de la pistola. Y le mostró además un aparato que su papá dijo que era una bomba. Él lo dibuja tal y como su papá se lo mostró. ¿Estos dibujos los hizo cuándo? ¿Dónde? Esos dibujos me los hizo él a mí, diciéndome lo que el papá le había hecho. Estos dibujos los ha hecho aquí en la casa conmigo. Nos ha ido relatando lentamente todos los maltratos de lo que ha sido víctima. Entonces, incluso esto, él dice que es como una bomba que hacía su papá y que aquí se encendía una luz roja, esta bomba estallaría. Y que si él hablaba y decía lo de la cámara, y decía lo de los niños, y decía lo que le hacían y cómo lo inyectaban, que él iba a colocar esta bomba en la casa de su mamá. O sea, lo atemorizaba, lo aterrorizaba. Entonces, fíjese, él aquí dibuja, en la parte de atrás dibuja el mundo. Y dice que el papá le dijo que él era tan poderoso y que a él nunca lo iban a poner preso ni le iban a poner cadenas en las manos porque él tenía capacidad para hacer volar el mundo. Además de eso, el niño dice que al sitio donde lo llevaban a firmar, ellos la llamaban la guardería. ¿Por qué la guardería? Porque todos eran niños pequeños para que no cambiaran el idioma de su argot. Lo que ellos manejan es guardería. Entonces, si ellos llegaban a decir que lo habían llevado a la guardería, nadie iba a sospechar que lo estaba llevando a un sitio de pornografía infantil. Aquí estamos denunciando una nueva forma de violación, una violación donde se usan fármacos por una persona brillante que le inyecta una droga, le relaja el esfínter externo a los niños, viola al niño desde muy temprana edad, incluso desde que están en la guardería, desde que están en el maternal, y su mamá no se entera. No se entera, ¿por qué? Porque no le rompen el esfínter externo, no le producen fisuras, no botan sangre, pero están violados. Los padres deben denunciar. Es importantísimo que el padre denuncie. La denuncia es básica.
sea de un familiar, sea de un amigo, sea del padre, sea de la madre, el abusador sexual debe ser conocido, porque no solo es ese niño, son otros niños más. El que comete un abuso sexual puede cometer muchos más abusos sexuales. Tras estas presuntas violaciones, queda una madre quien dice sentirse presa del miedo, imposibilitada de salir de su casa, ni siquiera para hacer un mercado y mucho menos para ir a trabajar y mantener a su hijo. Habla de un niño confinado a las 4 paredes de su hogar, donde ir a la escuela también se convierte en una amenaza. Si su padre te estuviera viviendo en este momento, ¿qué le dirías tú? Bueno, yo le diría que reconozca que eres un enfermo, eres un pederasta, que eres un peligro para la sociedad y que tú mismo te entregues, que ya es el momento. Es mucho el daño que has hecho. Entrégate. Entrégate y que se acabe esta red de pornografía, porque esto que tú has hecho es un crimen abominable contra la sociedad. Ante el delito de violación, existen casos que quedan impunes por leyes inadecuadas, falta de seguimiento o corrupción, dejando a los violadores libres después de haber cometido tan despreciable delito. Así sucedió con los agresores de Beatriz Bustamante. A todas estas, ¿qué está pasando con estos agresores? Bueno, en aquel momento, y espero que cada vez más eso se le vaya poniendo un coto en este país, que el Estado de Derecho pues no tenga ningún sentido aquí. Ellos pagaron una fuerte cantidad de dinero, según tengo entendido, y pues salieron a los pocos meses de estar presos. Ellos estuvieron en el retén de Katia yo creo que fue un lapso como de 4 o 5 meses. Y ellos salen, aunado que yo me fui en aquella oportunidad desesperada también a buscar respuestas, ya fuera de mi casa, desapegada a mi familia, desapegada al proceso judicial. Yo me fui a la cárcel con una compañerita del trabajo del restaurante donde yo trabajaba, a que me explicara por qué había ocurrido todo esto. Yo me llegué hasta allá y pareciera, porque no puedo decir nada con fundamento, porque yo no lo vi, que ellos tomaron fotos en mis visitas. Yo fui en 2 oportunidades a la cárcel. Habló ellos la defensa. Y entonces junto a la suma de dinero, ellos lo que hicieron fue una vez más decir, ella se lo buscó, miren, está en la cárcel porque está desesperada por sacarlo de la cárcel. ¿Llegaste a conversar con él en la cárcel? Claro, en la cárcel me pidió perdón, Quique. Le vi la cara a los 3, de lejos, a los otros 2, a Travieso y a Gallango. Quique estaba como una parte privada, como un cuartico, y él, enrejado, pues me empezó a gritar que lo perdonara, que me decía, fue culpa de Travieso. Él me dijo que tú habías tenido relaciones concatenando las historias y encontrándole sentido, que bueno, sentido nunca tiene, que lo perdonara, que Travieso le había dicho que yo esa noche, la noche previa de la fiesta, yo había tenido relaciones, me había entregado a una persona y que él había sido envenenado, que lo perdonara, que lo sacara de allá. Yo salí corriendo de la cárcel, le pedí a Elaine, mi amiguita, que por favor que me sacara volando de ahí. Salimos corriendo y recordando cuántas veces le pedí yo a él que me sacara de aquel tórrido momento. La violación es un delito silencioso que con frecuencia queda impune. El dolor y la impotencia de la víctima se sienten también en su entorno social, donde puede llegarse a generar un estado de crispación, de consecuencias inimaginables, tal y como ocurrió en el Valle el 5 de febrero de 2009. Agarramos un violador en horas de la mañana y lo quemamos, porque lo agarramos en el hecho que iba a violar a una niña de 9 años. ¿Es la primera vez que hacía esa persona ese tipo de cosas? No, no, ya van varias violaciones aquí. Las violaciones en la comunidad del Valle, en Caracas, dejaron también la muerte de inocentes, como el caso de José Luis Bogado, quien perdió la vida por una equivocación. Nos encontramos en el Valle, en la zona Matapalo. Milady, tú eres una de las personas más afectadas con respecto a lo que sucedió con el violador de aquí. Tu hermano, tengo entendido que fue una de las personas que de una u otra forma pues condenaba ese hecho. ¿De qué te hablaba tu hermano con respecto a una situación como esta? Bueno, él estaba ya indignado porque ya habían pasado ya varias violaciones y hasta que un día venía subiendo de llevar a los niños para el colegio, escuchó que violaron a la muchacha. ¿A qué muchacha? A una vecina de nosotros muy conocida. Que vive aquí en la zona. Sí. ¿Se dirigía hacia dónde?
Él llegaba del colegio de los niños y escuchó la conversación y se dirigía hacia el sitio donde fue la violación. ¿Qué es exactamente? Por allá arriba porque donde sucedió la violación fue por allá arriba y lo mataron por allá arriba. Él salió en defensa de la muchacha y los policías lo matan diciendo que era el violador. ¿Dónde está ese violador en este momento? Muerto. El violador está muerto. ¿Por qué está muerto ese violador? ¿Por qué la comunidad tomó la justicia por sus propias manos? Por lo mismo como te estoy diciendo, no hacían caso de ellos sobre ese tema y bueno, la comunidad se enardeció pues. La violación es un delito repudiado incluso entre los mismos delincuentes. Para un abusador sexual, ir a la cárcel en Venezuela significa pagar las consecuencias con la misma moneda e incluso perder la vida. Esto parte como una ley que no está escrita en ninguna parte, pero es como la ley del interno, del recluso, que ellos pensarán que sus hermanas, su familia, sus madres, sus hijos están en la calle y es algo que se ha creado así como algo bien plantado en ellos, pues una cuestión de honor, si se puede llamar de alguna manera, en los internos, y es que todo aquel que haya cometido un delito de violación, de actos lascivos, deben quitarle la vida y los abusan sexualmente, los convierten, si se quiere, en mujeres y luego los matan de una manera muy cruel. Pero de toda esta amarga experiencia se puede salir y recuperar la calidad de vida de las víctimas. Así lo hizo Beatriz Bustamante. Después de haber vivido tan brutal abuso, hoy es una luchadora que trabaja por quienes han pasado por esta terrible experiencia. Yo no me arrepiento hoy en día de nada. Yo estoy haciendo de lo malo lo bueno. De ser una víctima de violación, de la mano de Dios, me he convertido en lo que te dije. Yo me muero siendo una defensora de los derechos de las venezolanas, sembrando semillas para fortalecer tanto el marco penal y procesal para que integralmente y efectivamente seamos respetadas como merecemos las venezolanas. Hoy en día, tú lo sabes, me atreví a publicar tu libro, que es este que tenemos aquí. Cuisha, víctima de violación, es el relato justamente del que tú me acabas de permitir hablar, de mi pasado. Ella pues tenía 17 años, es mi rostro en aquel momento. Mi pequeño gran libro, como lo llamo, hace un llamado contundente justamente a la denuncia. Hay que denunciar porque el silencio fortalece al agresor. Amigo que estás escuchando y que estás viendo este programa tan prestigioso, denunciar salva vidas. Atrévete a hacerlo. Esta es una realidad de Venezuela y nuestro compromiso inquebrantable es llevársela. Soy Alexandra Velandia y los espero con un próximo Alerta. Totalmente desnuda y el piso, como te dije, estaba levantado por el concreto. Ellos me arrastraban de un lado a otro. Bueno, ya yo estaba bañada en sangre, bañada en llanto, ya totalmente agotada. Ellos encontraron la manera de poder controlarme entre los tres y me montaron en la parte posterior del carro, uno por una puerta, me metió, el otro por la otra puerta me agarró las piernas y el tercero se metió en el carro por delante y finalmente empezaron como unos animales a violarme en turno. Uno primero y siempre con palabras asquerosas para conmigo, que yo me merecía todo lo que me estaba ocurriendo, que eso es lo que a mí me gustaba. Alerta, violación, un delito silencioso.
acto sexual sin consentimiento es una violación, un delito que atenta contra lo más íntimo y profundo del ser humano. Esta es una de las razones fundamentales por las cuales es difícil llevar un registro sobre violaciones en Venezuela. Sin embargo, recientemente se pudo conocer que tan solo en Guarenas, durante los 2 primeros meses de este año, se han procesado 18 expedientes sobre abuso sexual, según cifras de la subdelegación para esa localidad del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC. Este es un indicativo de lo que silenciosamente puede estar ocurriendo en diferentes partes del país y que constituyen el motivo fundamental de nuestra alerta de hoy. ¿Qué pasa cuando una persona es víctima de abuso sexual? De la zona donde yo vivía, aquí ¿Dónde vivías? Yo vivía en Cumbres de Curuma, en Caracas. Ellos eran vecinos, pero siempre en la zona se destacaban 2 grupos que se diferenciaban. Uno que eran los chicos buenos, tranquilos, de familia, entre eso estaban mis hermanos y todos nuestros amigos, y los otros que eran de conductas inadecuadas, eran así, digamos, intentando ser respetuosa, pues malandrita, por usar un término coloquial. Yo también siempre lo digo, lo prohibido siempre ha sido como una atracción para el que se lo están prohibiendo. Y a mí, bueno, pues me decían que no debía tratar con estas personas, pero inclusive uno de ellos poderosamente me llamaba la atención. El 40% a nivel mundial, y son investigaciones que señalan esto, de las violaciones ocurren en la casa, en la escuela, en el trabajo, en lugares que aparentemente nosotros pensamos que son seguros. Y el 70% de esas violaciones ocurren por personas que nosotros le tenemos confianza. Nuestros padres, hermanos, amigos, allegados, compañeros de trabajo. Todo esto a espaldas de mi familia, que es como un buen adolescente, pues desatendiendo los llamados que nos hace la familia, que eso es un error garrafal. Pero, irónicamente, conocer a sus agresores fue una carta que Beatriz jugó a su favor. A mí me vino mi corazón hablarle al tercero de ellos, decirle al oído cuando él me estaba violando, penetrando en una de sus oportunidades, porque ellos... ¿Quiénes son capaces de cometer un delito como este? ¿Está acaso el peligro más cerca de lo que podemos imaginar? ¿Sabe usted hasta qué punto familiares y amigos de una víctima de violación sufren también las consecuencias? ¿Por qué una persona violada prefiere guardar silencio? ¿Cómo escuchar los gritos en silencio de un presunto niño abusado? ¿Qué puede representar tener un violador en serie dentro de una comunidad? Beatriz Bustamante es una víctima de violación. Hoy intenta ayudar a quienes les ha tocado vivir esa amarga experiencia. Su historia, junto con cada uno de los testimonios que presentaremos en el programa, representa la voz de quienes intentan superar y afrontar una violación. Yo venía de una actividad del colegio, bajando con mi morralito en la tarde, tranquilita, ya iba de vuelta a mi casa. ¿Ibas por una calle de Cumbres de Curuma? Sí, por una calle de Cumbres de Curuma, y se detuvo un carro a mi lado con 2 de los amigos de esta persona, y me hacen un llamado: Titi, vente, que aquí que le ocurrió algo. Y yo yo sentí que era la oportunidad yo no pensé en mi mamá y mis hermanos, sí pensé, pero me monté en el carro, pensando que era una oportunidad perfecta para demostrarle aquí que me gustaba, que me encantaba, que puedo hacer yo por él. Y bueno, no regresé, me monté en el carro con ellos 2, esta persona realmente no estaba pasando por ningún problema, calles más abajo lo recogieron y ahí pues arrancó mi pesadilla. Me pararon la historia, me la cambiaron por completo. Ellos eran muchachos que eran vecinos. RCTV Internacional no se hace responsable por los conceptos, opiniones, comentarios y o actividades emitidas o realizadas por las personas que participan en este programa. RCTV Internacional presenta Alerta. Imagina que irrumpen en tu vida. A mis 17 años fue interrumpido mi paso, como yo lo describo, como por 3 lobos del destino que
bueno, que violentaron mi vida a todo nivel, siendo una niña que no, pues nunca se había paseado por el escenario sexual, siempre con todas esas inquietudes y llenita de sueños, pues. Que te dejan marcas imborrables. Había un silencio reinante en el carro, las facciones de ellos cada vez se ponían como más duras. Yo les preguntaba para dónde vamos, no me respondían para dónde vamos, hasta que empezaron a responderme de una manera grosera. Que bueno, que yo no puedo dejar de quebrantarme, aunque hayan pasado los años que hayan pasado. Me llevaron a este escenario y bueno, y me convertí en la víctima de 3 agresores. Yo recuerdo que hay una disputa de horas. Yo no puedo determinar cuánto tiempo estuvimos peleando. Ellos me arrancaron la ropa, ellos me lanzaron para el piso, entre ellos se peleaban. Ellos tenían una rivalidad a ver quién era primero el que me iba. Ellos lo que querían era penetrarme forzosamente. Yo era virgen. Yo, bueno, intentaba defenderme de ellos, me defendí muchísimo durante horas. Yo que estaban un rato largo penetrándome. Yo me acordé que él siempre me decía cuán bonita yo le parecía y además ir respetando lo que sentía su amigo por mí, ¿no? Él siempre me pretendió de una manera escondida. Y bueno, yo empecé a decirle, él violándome, calladita, que por favor me sacara de ahí, que por qué tenía que ser así, que me llevara él solita. Llévame tú solita y estamos solos, pero ¿por qué esta locura? Sácame de aquí. Y bueno, y él atendió el llamado, además él era el dueño del carro. Y bueno, pues vámonos de aquí a sus grandes amigos y se montan y vamos otra vez vía Cumbres de Curumo. Estamos en Cumbres de Curumo. Yo tuve la oportunidad, yo no sé, yo nunca pensé nada, mi niña, todo fue fluyendo y como yo bien digo, de la mano de Dios, yo abrí el carro y me lancé del carro y salí corriendo. Empecé a correr, desnuda, con un pedazo de trapo. ¿O simplemente corría? No, corría y llegué hasta el intercomunicador de mi edificio, sin voltear, volteando, para ver si no me estaban persiguiendo. Yo no entendía que después de tanta locura también yo había salido, porque ya yo pensé que me iban a matar. No tuve la fortaleza de tocarle a mi familia y le toqué a unos vecinos, porque me daba terror tocarle a mi madre, a mis hermanos. Yo estaba totalmente ensangrentada, las plantas de mi pie no tenían forma. Ellos espantados primero por verme como yo estaba estaba totalmente bañada en sangre, mi cuerpo estaba totalmente, sobre todo la parte posterior que ellos me arrastraban abierta, rota.